Bien, Dios les bendiga y les guarde. En nuestro altar familiar de hoy vamos a tocar el tema Mis ovejas oyen mi voz. Esto fue lo que en líneas generales el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 10. Él se presenta como el buen pastor y hace destacar que la cualidad más relevante de una oveja es que escucha la voz del pastor y se deja guiar en consecuencia. Y esto es lo que realmente separa a quienes son ovejas y de aquellos que no lo son dentro de una comunidad de creyentes. Eso lo vemos en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 de Juan también se nos hablan acerca de cualidades importantes que un pastor debe tener, y entre ellas es la de liderar, e incluso hasta dar su vida a causa de las ovejas. Sin embargo, yo quiero enmarcar esta enseñanza en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 13, tomando las palabras del apóstol Pablo, las cuales dicen: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí hay algunas cosas interesantes. En el plan de Dios sobre el cuidado del creyente en la iglesia, esa responsabilidad quedó a cargo del pastor. Pero algo curioso está ocurriendo en estos tiempos de confinamiento, donde los templos están cerrados y ya llevamos más de 100 días de confinamiento con los templos cerrados. Es que, curiosamente, hago un sondeo y pregunto quiénes han escuchado la disertación dominical, o bien sea la disertación correspondiente al altar familiar. Y noto que hay un número no pequeño de hermanos en la fe que no lo han hecho. Y me preocupa porque incluso habitualmente nosotros preparamos los días domingo todas las cosas para congregarnos. Y pasamos un buen tiempo adorando, recibiendo una ministración, orando juntos y disfrutando de la coinonía en el templo. Pero ahora estamos en casa. Y las reuniones para recibir con gozo la palabra, la disertación correspondiente, preparada por el pastor, de repente te toma en ello como a lo menos 30 o 40 minutos, o quizás menos. Y noto que hay algunos que lo están dejando para después. Y algunos tienen disertaciones acumuladas por oír. Y eso me preocupa, porque entonces me da a entender de que es probable de que no estén haciendo su reunión dominical o no estén levantando su altar familiar. Y no descarto que detrás de todo esto esté la trama de las tinieblas y el enemigo con sagacidad, como el maestro del engaño, obrando en medio de los creyentes y de la iglesia para cortar esa ministración que como oveja el creyente debe recibir a través de la palabra de su pastor.
tenemos que tener mucho cuidado con ello. El apóstol Pablo se goza de que los creyentes de Tesalónica, con gran expectación y gozo, ellos reciben la palabra de Dios por mano de ellos. Claro, hoy estamos en una era globalizada. Y el problema no es que escuches una cantidad de predicadores y maestros. Puedes hacerlo, pero con mucha sabiduría, extrayendo lo que es bueno y descartando aquello que no se corresponde o no armoniza con la palabra. Sin embargo, no debes de dejar de escuchar la voz de tu pastor, si es que tu pastor es tu pastor. ¿Por qué? Porque para cada redil Dios constituyó a un pastor. Y cada redil es diferente. El pastor conoce a sus ovejas. Con dificultad un telepredicador conocerá a su audiencia en lo personal. Pero un pastor sí tiene una apreciación personal de su auditorio, de quienes están allí. Entonces no puedes dejar de oír la voz de tu pastor. Bien, continuemos adelante. El apóstol Pablo acá lo refiere. Ellos recibían la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, cuando tú recibes la palabra de tu pastor, la administración de tu pastor te va a dar un impulso para orientar tu vida y para que también hagas la obra del Señor en el contexto espacial y situacional donde tú te encuentras. Ahora bien, es una gran responsabilidad por parte del pastor saber lo que enseñará. El apóstol Pablo se tomaba muy en serio su trabajo. Y en Colosenses, en el capítulo 2, él les habla y les dice a los creyentes: yo tengo muy en claro de que he sido constituido ministro por causa de ustedes, que son la iglesia, y según la administración de Dios que me ha sido dada, les anuncio cumplidamente la palabra de Dios. Eso está en el versículo 25 del capítulo 1 de Colosenses. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, y mira, en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Claro, esta es la responsabilidad de un ministro del Señor, bien sea pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol. Debe tomarse muy en serio el encargo que le ha sido encomendado. Pero las ovejas deben oír la voz del pastor. Y el Señor lo establece como un principio dentro de la vida de los conciudadanos del reino. Nosotros podremos ver ahora en Santiago, que en Santiago se nos refiere lo siguiente. Santiago también habla acerca del efecto que tiene la palabra en aquellos que la ponen por obra o en aquellos que la olvidan. Y en el capítulo 1, versículo número 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Parece que el apóstol dijera en este versículo: no permitas que lo que te entra por un oído te salga por el otro.
Y sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces nos conviene no ser olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ahora, el apóstol Pablo también comunica este principio a esos líderes y ministros que él engendró. A Timoteo, por ejemplo, le encarga la responsabilidad de enseñar y también de escoger a personas idóneas, capaces para enseñar también a otros. También le exhorta diciéndole, sé ejemplo en todo. Y comienza diciendo, en palabra, y luego en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. A Tito le dice, por esta razón te he dejado en Creta, para que corrijas lo que está deficiente. Entonces, a cada uno el apóstol establece como anciano, como apacentador, como pastor de esa comunidad de creyentes, y ellos tenían la responsabilidad de enseñar, y los creyentes la responsabilidad de oír. ¡Qué felicidad para un pastor cuando sabe que está siendo escuchado y que esas palabras se internalizan en el corazón de los creyentes que están bajo su cuidado, de la iglesia que les fue dada a cargo? Porque entonces van a caminar en la unidad de la fe, en la unidad del espíritu y en un mismo propósito. Tengamos cuidado porque puede haber una trama diabólica tratando de hacernos perder el sentido y el propósito en Dios, para lo cual Él nos ha hecho habitar en familia sobre esta tierra y en este tiempo. Tengamos cuidado porque podemos desviarnos de nuestro propósito o destino en Dios. Para Dios es tan importante que el Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 6, versículo número 46 en adelante, también lo refiere y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a tu pastor? ¿O estás poniendo tu atención en otras personas bajo cuya cobertura Dios no te ha puesto? Ten cuidado. Porque entonces nos preocupa. Esto he hecho un sondeo entre pastores amigos y he visto algunos que han comentado, incluso a través de las redes, que ven con gran preocupación que hay una buena parte del pueblo que no está siendo diligente en escuchar la voz del pastor. Cuidado, iglesia. Yo espero que puedas entender con sabiduría y con mucho temor en el espíritu estas palabras. Hasta el sol de hoy Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido, nos ha encaminado y no tiene por qué ser diferente. Gloria al Señor. Así que hagamos énfasis
en nuestra reunión dominical, en nuestro altar familiar y en nuestros tiempos de santa convocatoria, para seguir una misma línea, para andar en un mismo sentir, para caminar todos en un mismo propósito. Bendigo tu vida, amada iglesia. Solo permíteme orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, cada familia reunida en esta tarde. Bendigo cada vida, Señor, que ha tomado su tiempo. Bendigo, Señor, a cada uno de mis amados hermanos y hermanas en la fe, Señor amado, que están bajo mi cuidado pastoral. Señor amado, que tu mano no solamente les guarde, sino que también les provea, supliéndole de todo lo que necesitan. Y que en este tiempo, Señor, seas tú guiándonos, seas tú encaminándonos, seas tú, Señor amado, llevándonos a los apriscos, llevándonos a los pastos verdes. Seas tú, Señor amado, con cada uno de nosotros. Reprendo todo mal y toda obra del enemigo, todo plan del diablo, en el nombre de Jesús. Y esta palabra, Señor, si es oída por muchos que están, Señor, fuera de mi cobertura, espero que esta palabra sea de bendición y mejore la relación pastor-oveja. Bendigo tu nombre, Señor. Amén y amén.